de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestro recinto UAS. Queremos primeramente darle las gracias por acompañarnos en esta actividad y darle la más calurosa bienvenida en nombre de nuestro director general, el doctor Manuel Antonio de la Cruz Fernández, que por razones de capacitación está fuera del país. Queremos en estas palabras darle una calurosa bienvenida al doctor Canaán, quien va a exponer, quien va a estar en esta actividad que va a ser disertada en dos momentos. Primero una conferencia y luego la puesta en circulación del libro. Así que en nombre de nuestra universidad, en conjunto con el Colegio Filial Barahona de Abogados, le damos la más calurosa bienvenida, pensándole que se sientan como en su casa. Un aplauso para el doctor. Ella no tan solo es un profesor muy distinguido de esta provincia, sino también un gran deportista y dirigente a la vez. Aporta mucho a lo que es la educación y el deporte. Eso es muy fundamental para nuestra provincia. Ahora sí, vamos a llamar al doctor Noé Moquete Rodríguez, quien es miembro del equipo de extensión y presidente del Colegio de la Seccional de Abogados en esta ciudad de Barahona, quien ahora sí recibimos con este gran aplauso. Gracias, Hilario. Quisiera hacer mención y reconocer también, juntamente con Hilario, la presencia de una persona muy querida para mí, el doctor Orlando González, expresidente del colegio, el cual también, junto con Odalis, Manolín, mi querida Darcia, hicieron unas gestiones históricas. Luperón también, la reconoceré siempre. Mencionar también al amigo Luis Pérez Mello, parte de la directiva, un joven muy valioso. Y todos ustedes, Magno, que fue la persona que, el gran estratega, el armador del equipo de la dirección. Entonces, vamos, señores, a dar paso entonces, después de agradecerle la presencia de todos ustedes. Tenemos de Cristóbal allá, mi hermano también, que viene lejos, a leer una breve semblanza de nuestro expositor. Créame que es breve, porque es un hombre que ha hecho mucho en tan poco tiempo y que no sé cómo divide su tiempo. Yo lo admiro por eso, todo lo que ha hecho. El doctor síntesis o semblanza, PhD de Pedro J. Duarte Canaán, doctor en Derecho de la Universidad Católica Nordestana, San Francisco de Macorís, República Dominicana, PhD en Ciencias Jurídicas y Forenses, doctor honoris causa por la Universidad Nacional Evangélica UNED, de República Dominicana, doctor honoris causa por la Ilustre Academia Iberoamericana de Rectores y Directores, Costa Rica, 2025, máster en Sociedad Democrática, Estado y Derecho de la Universidad del País Vasco, España, magíster en Derecho Penal Material de la UAS, especialista en Derecho Procesal Penal, Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile, especialista en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal, Universidad La Habana, Cuba, especialista en Derecho Procesal Penal de Costa Rica, abogado litigante, doctrinario, ex catedrático universitario, facilitador, conferencista internacional, consultor y escritor. El académico y jurista dominicano ha sido conferenciante y consultor internacional y cuenta con un protocolo actual con 2044 conferencias, incluyendo la de hoy, conferencias en el territorio dominicano, 30 en el extranjero, siendo acreedor de una extendida trayectoria en los escenarios académicos y foros penales, que le ha permitido ser reconocido en 100 ocasiones en República Dominicana y 45 reconocimientos internacionales. Ha sido invitado en calidad de expositor en la Universidad de Lima, Perú, Universidad de la Frontera, Santiago de Chile, Universidad de La Habana, Cuba, Universidad de Rosario, Bogotá, Colombia, Universidad de Remington, Bogotá, Colombia, Universidad de Carabobo, de Universidad José Antonio Pérez, respectivamente, República Bolivariana de Venezuela, y el Colegio de Abogados de Buenos Aires, Argentina. Y en su rol de abogado litigante, con 42 años en los foros penales nacionales, y acumula aproximadamente 70.000 horas de litigación oral en el ámbito estrictamente penal, y su voz de exfiscal de la República Dominicana, tuvo la oportunidad de litigar en los distintos foros penales de Santo Domingo por espacio de unos 5 años, 1994 y 1999. El jurista y académico dominicano se desempeñó en el periodo 2003-2004 como fiscal nacional del Tribunal Disciplinario del CAR, y durante 6 años fungió como director de la Escuela
de la Universidad del Caribe, Unicaribe, y se mantuvo en la referida Casa de Estudios Superiores por espacio de 14 años como profesor de grado de las asignaturas de Derecho Procesal Penal, Criminología, Criminalística, Oratoria Forense y Litigación Oral, entre otras. El otorgado litigante Pedro J. Duarte Canaán ejerció la función de docente, grado y posgrado, por espacio de 38 años en las universidades Autónomas de Santo Domingo A, Universidad del Caribe, Unicaribe, Tecnológica del Caribe, UTESA, Católica Noletana, UCNE, Universidad Abierta para Adultos, UAPA, Universidad de Organización y Métodos, OIM, Universidad Federico Enríquez y Carvajal, UFEC, Universidad Tecnológica del Cibao, UTECO, etc. En la actualidad, el Sensei Dominicano, SO del escritorio legal, Dr. Pedro J. Duarte Canaán, consultor de litigantes y regentea la Escuela Nacional de Derecho Penal, ENDEP, institución focalizada de manera puntual en el proceso de capacitación y actualización en línea y presencial de la Abogacía Nacional y Continental, así como la participación en seminarios especializados, tutorías, cursos, talleres, foros jurídicos, asesoramiento, conferencias y todo tipo de actividad vinculada al proceso de enseñanza-aprendizaje. La Ilustre Academia Iberoamericana de Rectores y Directores, con asiento en San José, Costa Rica, condecoró recientemente al académico de Marras, quien entregó el título Doctor Honoris Causa y en el mismo fue declarado miembro de honor de la Ilustre Academia. De igual manera, el Colegio de Abogados de Buenos Aires, Argentina, declaró al maestro Duarte Canaán miembro honorario del referido gremio, y en el municipio de San Martín, Buenos Aires, el abogado caribeño recibió por parte de la alcaldía de la época la Orden Heráldica de San Martín en reconocimiento a su dilatada y prolífica carrera legal y docente. El doctor Duarte Canaán ha sido reconocido en su rol de docente y conferenciante internacional por las universidades siguientes: Universidad de La Habana, Cuba; Universidad Remington de Bogotá, Colombia; Universidad de Frontera, Santiago de Chile; Universidad de Lima, Perú; Universidad de Rosario, Bogotá, Colombia; Universidad de Carabobo, República Bolivariana de Venezuela; y Universidad José Antonio Pérez de la República Bolivariana de Venezuela también. Entre algunos de los reconocimientos que el honorable ha recibido, la Fundación Justicia y Transparencia otorgó el reconocimiento al referido maestro, que lo acredita como conferenciante y abogado destacado. El premio de la excelencia, eso fue 2007, el premio de la excelencia docente otorgado por la Universidad Nacional Evangélica, UNE, 2023. Formador excelente de los programas extracurriculares, pedido por la Universidad, por la UAS, 2008. Miembro de honor, Colegio de Abogados de Buenos Aires, Argentina, 2009. Referente académico entregado por la Comandancia General de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, 2023. Litigante académico meritorio expedido por el Gremio de Abogados de Renovación Gremial, 2023. Disertante extranjero destacado, reconocimiento entregado por la Universidad del Sol, UNADE, de Paraguay, 2022. Reconocimiento al mérito académico legal, Colegio de Abogados de la República Dominicana, 2023. Jurista destacado, galardón de oro, Colectivo Nacional de Abogados, Bogotá, Colombia, 2022. Jurista conferenciante destacado en el extranjero, Colegio de Abogados Filial Constanza, 2023. Maestro de las Ciencias Forenses, ganador Premio Internacional Tigre Forense, Vergara Padilla Internacional RUC, 2021. Maestro de Derecho Penal Clásico Contemporáneo, Escuela Nacional de Abogados ENA, 2019. Trayectoria profesional meritoria, Universidad Nacional Evangélica, UNE, 2022. Abogado comprometido con la excelencia académica, Colegio de Abogados Filial Atomayor, 2024. Maestro destacado, Colegio de Abogados Filial de Seibo, 2014. Maestro destacado en el extranjero, por Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública, Perú, 2025. Maestro destacado en el extranjero, Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública, Perú, 2022. Doctor Honoris Causa en Ciencias Jurídicas, Universidad Nacional Evangélica, UNE, 2023. Doctor Honoris Causa, Ilustre Academia de Rectores y Directores, San José, Costa Rica, 2025. Teacher of America, Universidad Institute of Latin America and the Caribbean Wildlife, 2025. Visitante distinguido y huésped de honor, Palacio Municipal de San Juan de la Maguana, 2003. Gestión del mérito académico, Universidad del Caribe, Unicaribe, 2012. Reconocimiento al mérito, Colegio de Abogados Filial Santo Domingo Este, 2012. Entre sus obras publicadas, Influencia de la demencia en la responsabilidad penal, 92. Contumacia, 93. Investigación científica de la paternidad, 94.
el estupro, 95, el perfil de un fiscal ideal, 96, los dictámenes del Ministerio Público, en el 97, el crimen de violación sexual, 99, las pruebas médico-legales, 2001, el arte de la litigación oral, primera edición, 2007, la prueba penal, 2008, el contrainterrogatorio, 2009, el arte de la litigación oral, 2011, el expansionismo penal, 2013, el arte de la investigación oral penal, 2022, el contrainterrogatorio, 2023, los jueces del miedo, 2024, el arte de la litigación oral penal, 2025, y está incompleta la lista, parece. Nada más llega el 17. Gracias. Gracias. Bien, señores, vamos a... Bueno, buen día. Señor presidente del Colegio de Abogados, filial o seccional Barahona, la Perla del Sur. Y saludar de igual forma al maestro Porfirio López, quien representa en la mañana de hoy a nuestra prestigiosa casa de estudios superiores, la Universidad del Pueblo Dominicano. Y en él, pues, extender el saludo al señor director general, que se encuentra cumpliendo compromisos académicos. Saludar con toda la deferencia al letrado Manuel Sena, presidente del Colegio de Abogados seccional Bauruco, quien nos acompaña en la mañana de hoy. Saludar a la prestigiosa defensora pública María Dolores, que coordina la defensa pública en este departamento judicial de Barahona. De igual forma, pues, saludar al departamento de protocolo, que está dignamente representado, y a todo el equipo que acompaña a protocolo. Saludar también al letrado Orlando González, expresidente del Colegio de Abogados de esta seccional, mi amigo entrañable, debemos tener 30 años tratándonos, Orlando y yo. Es decir que reiterarle el cariño a Orlando y saludar a Odalis de manera muy especial, también expresidente del gremio y un amigo muy valioso. Quisiera mencionar los nombres de todos, pero ustedes saben que los seres humanos tenemos algunas limitaciones. Bueno, pues saludar a todos los abogados, abogadas, estudiantes de Derecho, Julia Heredia, una joven sobrina de Noel y una gran colaboradora. Pues a todos los amigos allegados, aquí estamos. Litigar en la era digital no es una mera discusión. Cuando estudiábamos la literatura de litigación oral en lo penal, a raíz de que asumimos el método acusatorio adversativo, iniciamos una nueva tarea. Fue uno de los grandes retos y desafíos a partir del año 2002, cuando la abogacía nacional y la clase estudiantil
se vio compelida a redefinirse, a reconceptualizarse, a desaprender hábitos tóxicos para entonces aprender las nuevas habilidades, las nuevas competencias que trajo el esquema, el método, el sistema vigente en República Dominicana, que saben ustedes perfectamente que es un método acusatorio adversarial. En Colombia es acusatorio adversarial. En República Dominicana es acusatorio de partes, que es muy distinto. Porque en Colombia la defensa técnica puede llegar al juicio oral con 2 detectives privados, con 2 asistentes que participaron en el circuito de la investigación. En Dominicana no. En Dominicana saben ustedes que la fiscalía tiene el monopolio, es la figura icónica, protagónica, y solo fiscalía tiene facultad para principiar y finiquitar todo el circuito investigacional. Y que nosotros, abogados y abogadas en ejercicio, solo tenemos facultad para proponerle a fiscalía la consumación de eso que ustedes conocen como diligencias procesales. Entonces, litigar en la era digital, litigar en este contexto del siglo XXI, en la era de la nueva revolución industrial, el nuevo circuito de la revolución tecnológica, litigar no es un ejercicio torpe de discusión vana. No es un ejercicio banal. Si entramos rápidamente y nos acercamos un poco a la filosofía del derecho, podemos puntualizar que la litigación requiere doxa. La doxa es la opinión, pero también exige de manera puntual la epistemia, la epistemología, que es lo que se llama en filosofía procurar la verdad. Entonces, no debes quedarte en la simple doxa, en la simple opinión. Tienes que hacer una construcción. En psicología se llama el constructo. El psicólogo que no está facultado para tocar al paciente, tampoco para medicarlo, el psicólogo habla con el paciente, pero le está vetado, le está prohibido al psicólogo medicar. Medica el psiquiatra. El psiquiatra es el galeno facultado para medicar. Entonces, el psicólogo conversa, escucha, no oye, debe escuchar al paciente. Y si estima que debe remitirlo al psiquiatra, entonces pasamos a otro estadio de una eventual medicación. La filosofía del derecho nos enseña a los abogados y abogadas a diferenciar lo que es una verdad factual de una verdad procesal y de una verdad material. Estamos en el contexto de la inteligencia artificial. Entonces, si litigar exige un ejercicio mayúsculo de procurar no solo la verdad procesal, más que una verdad procesal, eso que estudiamos todos los días y que enseñamos en las aulas y que lo insertamos en los distintos discursos forenses en los tribunales penales, más que buscar una verdad procesal, hay que ir tras la verdad material. Entonces, el arte de la litigación oral en la era digital reta, desafía a la abogacía penal de hoy, porque te coloca en el escenario
desde el momento en que tú eres contratado para que asistas a una víctima querellante que posteriormente se constituirá en actoría civil, desde que tú eres contratado para representar a esa víctima, surge inmediatamente un compromiso ineludible de que ese letrado comienza a esculpir una narrativa, a esculpir una historia, a construir un discurso. Entonces ahora, esa verdad material que yo necesito procurar, esa persecución de verdad material, exige en el litigio penal de hoy preparación y estrategia. Fíjense que en la guerra se habla de la preparación y la estrategia. Entonces, un juicio criminal contextualizado en el arte de la litigación oral 5.0 desnuda a los litigantes. Y entonces surge la necesidad de comenzar a ponderar la idea de que el abogado, la abogada litigante de la expresión epocal es un administrador de información. Ese litigante que suda todos los días la toga y el birrete, que construye una narrativa, que construye un discurso, que hace un mapa conceptual, que prepara planilla de fortalezas, debilidades, teoría jurídica, carpeta probatoria y desventajas. Esa preparación que debe presentar la perfilación de un litigante de hoy presenta el escenario que estamos estudiando, analizando, discutiendo, rediscutiendo, hasta qué punto la inteligencia artificial, que no es el futuro, es el presente, hasta qué punto la inteligencia artificial será capaz de actuar como un ente que, según algunos, pudiese sustituir a la abogacía. Tesis en la que nosotros no nos inscribimos, porque la abogacía penal nunca podrá desaparecer. La inteligencia artificial es y será una herramienta vital para el abogado, la abogada que ejerce su profesión y procura, entre otras cosas, optimizar tus habilidades y tus competencias. Por eso, hablar de este tema, competencias y habilidades de la litigación oral 5.0 en la era digital, nos aproxima a un terreno desafiante, a un terreno extremadamente espinoso en principio. ¿Por qué? Porque requiere método. Fíjense que la suerte no es un método. La suerte no es un método. Existe, y todos los hemos estudiado, la metodología científica. Todos, cuando íbamos a presentar nuestra tesis doctoral, nuestra tesis de maestría, nuestra tesis ya en el posgrado, grado, posgrado, todos teníamos que entrar en contacto con el asesor metodológico, el asesor de contenido y el asesor metodológico. El litigante tiene mucha información. El litigante es un actor que maneja mucha información, pero ese litigante tiene que tener la capacidad y el pensamiento crítico suficiente para administrar esa información. ¿Qué necesito yo como defensa técnica? Que los jueces escuchen. ¿Cuál es el discurso que yo entiendo que los jueces deben escuchar? ¿Qué es lo que yo entiendo que los jueces no deben escuchar? El litigante administra la información
la depura, aplica método científico, pensamiento crítico, filtra información. Y entonces, en esa calidad de un administrador de información que depura, que esculpe, que construye, entonces hace un mapa conceptual de su narrativa. Estamos en la era del contenido, estamos en la era donde las narrativas se imponen con el soporte, el sostén de este megapoder mediático, los medios de comunicación convencionales y ahora con el agresivo y el gran posicionamiento que tienen todas las redes sociales. Entonces, esta expresión de la época, siglo XXI, 2025, te permite a ti autoevaluarte. ¿Estoy yo en mi condición de abogado optimizado? ¿Estoy yo en condiciones de litigar casos complejos de alto perfil? ¿Está la abogacía penal dominicana redefinida, reconceptualizada? ¿Maneja la nueva nomenclatura procesal? ¿Sabe diferenciar la glosa procesal de una carpeta investigacional? Litigar, el abogado litigante de hoy no solo está diseñado y formado para ir al foro penal. Tenemos el arbitraje, tenemos la mediación, tenemos la conciliación. La litigación oral del siglo XXI requiere que el litigante no solo sea capaz de ir al foro penal a montar un discurso de apertura, un discurso de clausura, sino que el litigante alfa del siglo XXI es un nuevo profesional que tiene capacidad para montar una conciliación, una mediación, actuar en el arbitraje y producir, obtener la mejor decisión a favor de los intereses que él representa. Pero vamos a partir de la hipótesis de que no hubo mediación, no hubo conciliación y que la única opción fue el litigio penal estratégico. Nunca olviden que litigar en un foro penal requiere preparación extrema. Preparación extrema. Y si tú aspiras a ser un litigante perspicaz, un litigante agudo, un litigante respetado, los jueces penales, se los reitero por mi carrera dilatada, el juez penal dominicano tiende a respetar a los litigantes preparados, a los abogados y abogadas preparados. No es posible hablar de litigación oral penal 5.0 si tú no has consumado el compromiso de oro como profesionista de la toga y el birrete. Preparación, estrategia. Y ahí tenemos el ajedrez. El ajedrez, deporte mega eficaz, mega importante. El tablero de ajedrez. Y un buen ajedrecista, antes de hacer la primera jugada, hace lo que se llama el sacrificio inteligente. Todo buen ajedrecista observa detenidamente el tablero de ajedrez y tiene torres, tiene caballos, tiene los alfiles, tiene los peones, tiene la reina y tiene el rey. El objetivo en el ajedrez es destronar al rey. El objetivo es cercenarle la cabeza al rey.
lograr un jaque y un jaque mate, dos posiciones distintas. Entonces está la línea diagonal en el ajedrez. Creo una línea diagonal para obstruir que el rey o la reina se acerque al cuadro próximo al peón y que el peón con una jugada haga el movimiento. En ajedrez se habla del poder del silencio del peón. Entonces esto lo extrapolamos al derecho criminal. Esto lo vamos a extrapolar al arte de la litigación oral penal. Preparación. Todo profesionista de la toga y el birrete, todo letrado litigante, toda togada que vaya a un tribunal penal está compelido por un mandato de la ética, por un mandato del código de ética del profesional, del abogado, a conocer a profundidad todas las piezas que conforman esa glosa procesal. Tú tienes un fiscal veterano que es tu adversario. Tú tienes el rol de defensa técnica y tú te vas a enfrentar a un fiscal veterano, un fiscal curtido, un fiscal con muchas horas de litigación, un fiscal que maneja la ruta procesal, el protocolo y la bitácora de los incidentes. Y en la medida en que tú, como defensa técnica, estés hermosamente preparado, por eso es que se llama sistema acusatorio adversarial, sistema acusatorio de partes. El tribunal penal escucha dos historias. El tribunal penal escucha dos narrativas. ¿Quién ganará este proceso penal? No hay nada más incierto que un proceso penal. No hay un episodio en la vida humana con más incertidumbres, con más duda que un proceso penal. Algunos se han atrevido a decir, algunos ilustres maestros se han atrevido a decir que la suerte de un proceso penal es algo parecido a un billete de lotería. Tú compras un número y tú tienes 99 probabilidades en contra. Y quizás en un proceso penal tú tienes un 1% de posibilidad de creer que vas a obtener una decisión favorable. La duda, la incertidumbre, la pesadumbre son características que están presentes en el proceso penal. Ahora bien, cuando ese litigante alfa, cuando esa abogada litigante llega al foro penal con una estrategia pulida, bien diseñada, bien construida, con una variable, con dos hipótesis, con una metodología, con una definición de las variables, cuando esa togada tiene una verdad factual, no verdad procesal, la teoría fáctica, ¿y cuál es tu historia? ¿Cuál es tu verdad factual? Tú vas en base al principio de la oralidad. Evidentemente tú tienes que oralizar tu historia, tu narrativa, tu verdad factual. Entonces, estamos en el escenario de la litigación oral. Habilidades, virtudes, estrategias, fórmulas, el testigo a cargo, el testigo a descargo, el testigo referencial, el testigo mudo, los indicios, la prueba por refutación. Es probable que el 2% de la abogacía dominicana no maneje el ítem de la prueba por refutación. Y no todos los países del continente lo tienen. Solo 9 países del continente tienen la prueba por refutación como un derecho que tiene el sujeto procesal a hacer una moción ante el colegio de jueces. La defensa técnica presenta
una moción de una prueba por refutación en aras de que ese perito que firmó el informe pericial, que es una prueba documental, verifique, porque la declaración que acaba de dar el perito se contradice con el informe escrito que él firmó y que presenta conclusiones al fondo, conclusiones finales. Entonces, estamos en este escenario retador. Estamos ante un esquema donde no hay espacio para la improvisación. Se plantea que el letrado que comete el hierro, el gazapo de improvisar, no solo colocará a su cliente en estado de indefensión, sino que deshonra el código de ética del profesional del derecho. El proceso penal es tan rápido, el proceso penal es tan veloz que no resiste, no admite improvisación, porque ese colegio de jueces, ese tribunal colegiado que quedó apoderado en virtud de un auto emitido por un juez de garantías o juez de la instrucción, esos 3 magistrados o magistradas que deben ser conceptualmente deben ser neutrales, no necesariamente imparciales, más que imparciales. Ese tribunal colegiado tiene que ser neutral, con cierta pasividad en el rol, ante un desconocimiento del vademecum que conforma la glosa procesal. Ha de suponerse que los litigantes son los que conocen página por página, letra por letra, el contenido de ese vademecum procesal. Entonces, litigar con éxito, litigar con donaire, litigar de forma elegante, requiere preparación extrema. Y así lo explicó Abraham Lincoln. En una oportunidad se le pregunta al gran maestro Abraham Lincoln, político y abogado brillantísimo, brillante en grado superlativo: ¿sería usted capaz, maestro, de derribar ese árbol de 15 metros en apenas 10 horas? Recibirá usted el principal reconocimiento si logra derribar ese frondoso árbol de 15 metros. El maestro piensa, inflexiona, reflexiona y acepta el reto. Y un alumno le pregunta: maestro, ¿y cómo es posible que usted en apenas 10 horas va a ser capaz de derribar ese arbusto? Y Lincoln le contesta: de las 10 horas, yo dedicaría 7 para afilar el hacha. De las 10 horas que me han concedido, 7 la voy a dedicar a afilar el hacha. Y las 3 restantes a ultimar detalles para ganar el challenge. Moraleja: de 10 horas se prepara 7. De 10 horas invierte 7 preparándose, optimizando las habilidades, optimizando las competencias. Entonces, esa es una verdad de perogrullo que no resiste análisis, en contrario. Nunca podrá hablarse de una litigación oral en lo penal útil, importante, elegante, eficaz, si no existe una preparación. De igual forma se plantea
que una excelente acusación penal se sustenta en la medida en que le haya precedido una buena investigación. Que una buena investigación es lo que podría garantizar el éxito de una acusación penal, no de una imputación, porque hay un ejercicio imputacional y hay un ejercicio acusacional. El fiscal imputa en una etapa del proceso penal. El fiscal imputa y más adelante el fiscal acusa. Entonces, los actores, gracias, los actores, las figuras icónicas del proceso penal, los sujetos procesales, entonces son constructores y defensores de derechos y garantías. Tiene el abogado litigante casos de conciencia. Son tan poderosos mis resquemores, son tan poderosos mis resentimientos, que no soy capaz de conciliar el sueño ante la cantidad de casos penales que he tenido que defender en mi dilatada carrera profesional. Yo he defendido un criterio durante años de que el abogado litigante penalista no tiene necesidad de creer en que hay casos de conciencia. La defensa penal es la representación más genuina. La defensa penal defiende derechos y garantías. Lo hace la defensa pública, una de las instituciones que tiene más prestigio en el país, de las pocas instituciones que tiene prestigio en el país, la defensa pública. 98.4% en el ámbito reputacional. 9 de cada 10 defensores públicos son excelentes. Oigan bien, 9 de cada 10 son excelentes. Por eso el abogado privado, la abogada privada que va a tener como adversario un defensor público, tiene que entender que necesita llegar al tribunal penal no a preguntar qué fue lo que ocurrió, no. Yo estoy aquí preparado para probar lo que ocurrió. La defensa pública es una institución que tiene reputación, credibilidad y talento. Y si la abogacía privada no acelera el paso, no se redefine, no se reconceptualiza, básicamente la abogacía análoga, que no se ha convertido en migrante digital, entonces va a pasar momentos saciados ante un defensor público que te instala un bloque de objeciones en base a una pregunta responsiva. Objeción. Es que el fiscal está haciendo una pregunta responsiva y te destruye, te desconcentra, te aniquila, te pulveriza una actuación. Y te monta un interrogatorio directo y te monta un contrainterrogatorio y luego un redirecto y luego un recontra y una réplica y una contrarréplica, y te articula el contenido del artículo 312 con el 318, objeción, presidenta y demás jueces que conforman este colegio de jueces. La fiscalía, de conformidad con lo que establece el artículo 318, la fiscalía tiene que leer la acusación, no puede montarme aquí una carpeta probatoria. Ustedes lo saben igual que yo, que el 318 dice el fiscal leerá la acusación. Pero aquí los fiscales tienen la mala costumbre o
La mala costumbre cuando le conviene. Los fiscales, para cumplir con el 318, te leen un poco de la acusación y ahí te meten las 45 pruebas que dicen ellos que tienen para destruir a tu cliente. Un momentito, objeción. Al fiscal que se limite a leer la acusación como plantea el 318. Este no es el momento procesal para hablarme de pruebas. Más adelante va a especificar el orden en que presentó su prueba y cuál es su carpeta, su pajarilla probatoria, preparación. El fiscal te aplasta, el fiscal se burla de ti en la medida en que la defensa técnica no esté preparada. Tiene que manejar la ruta, el protocolo y la bitácora. En ese momento, el bloque de los incidentes, la ley 834 de 1978, que la manejan los abogados civilistas. Esa ley 834 suple el proceso, el protocolo penal. Entonces ahí viene, ustedes saben perfectamente de lo que es la contradic, la impugnación. Los civilistas manejan perfectamente esto. Entonces hay varios artículos de la 834 de 1978 supletorio al proceso penal. Esa acusación alterna, que el abogado de la víctima tiene derecho a presentar una acusación alterna, y yo no confío en el fiscal y no confiamos en la fiscalía, y tenemos un derecho, una facultad para articular, diseñar, construir, escribir y radicar una acusación alterna. Pero ahí hay una bitácora, ahí hay un protocolo. ¿Y de qué se va a defender el acusador? De dos acusaciones. Abogada de la víctima y el fiscal, acérquense aquí. Por aquí hay dos acusaciones y solo le han notificado una al imputado. Se van a poner de acuerdo porque este tribunal no puede conocer dos acusaciones contra ese muchacho. Entonces, ahí hay un bloque de requisitos y esa justicia penal negociada, ese proceso penal abreviado, eso requiere arte. Fíjense que el togado que no se distingue se extingue. Y ahora que la justicia penal está tan mediatizada y tan disminuida, nunca antes como ahora, la justicia penal está tan atomizada, disminuida, con honrosas excepciones como las hay. Entonces estamos hablando de litigación oral en la era digital, preparación, estrategia, perspicacia, olfato. Nunca hacer la pregunta maldita. Hay abogados litigantes que han dañado una teoría de caso por una pregunta maldita. Entonces la litigación oral del siglo XXI exige que tú te hagas un autoanálisis, una autoevaluación, hagas un punto de inflexión. Le hice 6 preguntas a mi testigo, un testigo directo. Lo promoviste tú. Tú lo interrogas primero porque lo promoviste tú. Le hiciste 6 preguntas. Pero cuando tú llegas a casa, que lo piensas en frío, dice, debía haberle hecho 5 y no 6. Porque la última pregunta yo no tenía la respuesta exacta. Y la última pregunta, la respuesta que él ofreció, en vez de beneficiarme, me perjudicó. El litigante de hoy tiene que saber en qué momento parar. Tiene que conocer un poco el perfil del juez. Tiene que conocer mínimamente el perfil del juez penal por ante el foro donde litiga los perfiles de ese